Son las 11 menos 11 minutos de la noche, las 10 menos 11 en Canarias, y continuamos esta noche de lunes en El Gato al Agua. Hoy con Raimundo Castro, Isabel Durán, Javier Nar y el señor Núñez Feijóo, don Alberto. Se me había olvidado. Alberto, estaba pensando yo en el compañero Souto, claro, aquel de Vigo. Por ahí va la cosa. Y también José Ignacio Gutiérrez Lasso, como saben ustedes, es presidente de MG Valores, analista del mercado español, y con el que estamos intentando comentar y debatir y analizar sobre todo lo que ha pasado hoy en las bolsas, especialmente en la española, ese desplome del 7%, esa caída espectacular de más de un 7,5%. A mí me gustaría saber, José Ignacio Gutiérrez Lasso, si estamos ante una crisis de liquidez o ante una crisis de solvencia, y la diferencia que hay entre una y otra, porque eso podría explicarnos en parte lo que está pasando en las economías en general, Bueno, yo te diría que eso es lo que, justo eso, esa gran duda, esa gran incertidumbre, es lo que están reflejando los mercados en estos momentos. Las crisis de liquidez al final las resuelven los bancos centrales inyectando liquidez en el sistema, incluso con el riesgo de que vuelva a subir la inflación, etcétera. Ya lo hizo Greenspan después del 11S, que no tuvo miedo y rebajó tipos de interés inmediatamente 3 veces en un mes, me acuerdo. El tema hoy día, lo que nos han dicho hoy los mercados, es que se teme por una crisis de solvencia. Es decir, que todavía no sabemos cuántos bancos, algunos grandes bancos, pueden incluso estar en quiebra técnica. No quiero asustar a nadie, pero las cosas son como son. También digo, hay mecanismos para paliar todo eso. O sea, no estamos ante el 29, no estamos en la Gran Depresión, ni a las puertas de nada de todo eso. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde se originó todo, hemos pasado por la caída absoluta hace muchos años, en los años 80, de todo el sistema de las cajas de ahorro. Estaban todas en quiebra. Vale, se salvaron. Hemos estado en la gran crisis que fue el Long Term Capital Management, un fondo que era un fondo de 200.000 millones de dólares que quebró y tuvo que rescatarse o inyectar liquidez. ¿Qué es lo que nos están diciendo los mercados, las bolsas? Simplemente que no hay confianza en el sistema financiero mundial tal y como hoy funciona. Probablemente ha habido excesos en productos derivados contra derivados, opciones, futuros contra futuros, etcétera, etcétera, y de repente en algún momento, quizá por los bajos tipos de interés que hemos tenido, colocar la liquidez también ha sido un problema para los bancos, y la han colocado a quien sea, como sea, cuando sea, con hipotecas. Ahora, por cierto, no es políticamente correcto llamarlas subprime, lo advierto, ahora se las llama non-prime. ¿Por qué? Pues porque lo de subprime parece como subnormalidad, subtal. Entonces, dentro del lenguaje políticamente correcto, ya en Estados Unidos, desde hace 5 o 6 días, se les llama las non-prime mortgages, o sea, hipotecas non-prime, para que nadie pueda pensar otra cosa. Pero bueno, realmente lo que estamos es ante un problema de falta de confianza en el sistema financiero tal y como está funcionando. Y las autoridades supervisoras, muy posiblemente, no tienen hoy por hoy absolutamente todas las armas necesarias para controlar. O sea, la sociedad va muy por delante. Las autoridades, ni tampoco los responsables de las economías, por lo menos de la zona euro, no saben por dónde van los tiros. Se han reunido en París hace 2 días. Los grandes, los titulares de economía de Italia, Francia, Alemania y Gran Bretaña, y realmente pues no saben. Lo único que sí han llegado al convencimiento de que no descartan ya una recesión en Estados Unidos. O sea que la situación económica es preocupante. Si los expertos no saben de lo que estamos hablando, y son los expertos, pues eso casa perfectamente con la definición que una vez me dijeron respecto a los economistas y analistas en bolsa. Me dice, son magníficos profetas del pasado. O sea, una vez que ha pasado, te pueden explicar perfectamente por qué fue, pero de futuro no. Yo recuerdo en una ocasión estar leyendo en Time y en Newsweek de 2 economistas de reconocidísimo prestigio, ambos premios Nobel, y decían exactamente lo contrario de la misma situación. Uno hablaba de que era un problema de estagnación económica y el otro que era un problema de inflación, hablando del mismo proceso, aproximadamente hace unos 15 años. Pero yo lo que veo es lo siguiente. Primero, hay una realidad, y te hablo desde una posición de escepticismo profundo porque soy un ignorante en bolsa, pero hay una serie de datos.
El primero, los bancos no se prestan entre sí, lo cual significa que hay una desconfianza en los sectores claves. Crisis de solvencia, entonces, habría que hablar, ¿no? Por lo menos crisis de confianza. De confianza. Tiene razón, Javier. Crisis de confianza. Y la solvencia va incluida, Claro. o implícita en esa confianza. Vamos a ver, para que el día 23 de agosto, Javier, perdona que te interrumpa, para que el día 23 de agosto ningún banco en el interbancario, ningún banco mundial prestara al Deutsche Bank. Al Deutsche Bank, ¿eh? Exacto, fijaos lo que estoy diciendo. El día 23 Y de después agosto. viene una segunda parte, y es la siguiente. Mira, yo soy un ciudadano de infantería, de a pie, y lo único que pido es que los gestores de mi cosa, de España, sociedad anónima o limitada, o por participaciones, o lo que diablos se llame, gestionen con yo diría, sentido de responsabilidad. Si yo lo que me encuentro es que los políticos que en este momento tienen la responsabilidad de la gestión niegan la evidencia por una cuestión puramente coyuntural de elecciones, que significa tenemos que llegar a las elecciones frescos y después hundas el mundo, porque mientras tanto lo que estoy diciendo es aquí no pasa nada. A mí me preocupa extraordinariamente, me parece una falta de seriedad y una frivolidad descomunal, porque a mí me importa un pito el futuro personal de cada uno de los diputados del PP o del PSOE. A mí lo que me importa es el mío, y que me lo gestionen decentemente. Y en consecuencia, cuando yo me encuentro con que los que me tienen que gestionar la cosa, que en este momento es mi gobierno, el gobierno de España, dice: estamos perfectamente sanos, y yo lo que veo es que estamos con una gripe de caballo y a 39 de fiebre, y sobre todo que la fiebre sigue subiendo, me preocupa extraordinariamente. Y me parece un acto de suma irresponsabilidad. Es muy importante lo del subprime o no prime. Lo que está diciendo Pedro Solbes está en consonancia con los grandes bancos españoles, porque nadie, y los bancos sí que lo saben, pero quieren ocultarlo para que no haya una catástrofe mayor. Usted sabe de eso, ¿no? Perdona, Raimundo, pero el BBV, por ejemplo, su servicio de estudios ha rebajado. Cada vez que Solbes hablaba de la previsión de crecimiento, el BBVA la rebajaba, pero, porque ejemplo, lo saben. Pero claro, como es Paco González, pues no, es que... No, quiero decir, si todo el mundo va rebajando, lo que te estoy diciendo es que hay una desaceleración, y lo que pasa es que no se quiere crear pánico, porque, por ejemplo, insisto, no sabemos cuánto ha invertido la banca española en Estados Unidos, por ejemplo, en subprime, o el del rebote, ese famoso de te paso, que es el subprime como un efecto rebote. Entonces, un vicepresidente de Economía, supongo, y que es razonable, non-prime para ser correcto, subprime, por debajo del precio. Para que lo entienda la gente, es por debajo del precio. Entonces, un ministro de Economía tiene que ser sensato y pues intentar no alarmar. Seguro que está preocupadísimo, pero no quiere alarmar. Eso lo han hecho todos los ministros de Economía de todos los gobiernos. Si me permites, yo estoy de acuerdo que un ministro de Economía tiene que ser sensato y no puede alarmar a los mercados. Pero un ministro de Economía que ha estado 4 años en el gobierno tuvo mucho tiempo para intentar que las cosas fuesen mejor. Antes hablábamos de que había una crisis hipotecaria, que había una crisis del precio de los alimentos, que había una crisis del precio de la energía, y que ahora tenemos un problema bursátil muy claro. Si todo esto lo niegas, es como el enfermo que tiene una patología muy severa y dice: no, yo no estoy enfermo. Usted está muy enfermo, y si no toma estos fármacos, usted seguro que no va a resistir mucho tiempo. Pero es que además hay más datos, y en economía los datos son datos, y las opiniones cada uno tiene la suya, pero oiga, los datos son los datos. España es uno de los países con más déficit exterior del mundo, junto con Estados Unidos. Por tanto, usted, ante un problema mundial, tiene una posición mucho más débil. Junto con Estados Unidos, lo digo para junto que la gente entienda, correcto. Per que esto no cápita es una más cuestión España, de... Bien, pues per cápita más España, peor nos lo ponemos. Segundo, el endeudamiento de las familias españolas Es máximo. y el endeudamiento de las empresas españolas es muy preocupante. Y el endeudamiento de las familias españolas, seguro que estamos, salvo que me corrija, estamos en los más altos de Europa. ¿Cómo no va a serlo? Claro, con el Bien, sueño en consecuencia, español, que estos señores, cuando sus ahorros los tienen en bolsa y ve que bajan de una forma estrepitosa, pues lo van a pasar el doble de mal. Si las empresas españolas también están endeudadas, pues oiga, tenemos otro tercer problema. Y adicionalmente, por si fuera poco, tenemos el IPC, la inflación mayor desde el año 95. Oiga, ¿hay algún indicador en la economía española que vaya bien? Salvo el indicador macroeconómico de un crecimiento teórico. La cuestión es, aunque tienes